Y hoy día tengo la impresión de que podría ser que en algunos de los casos nosotros nos pase lo mismo. Venimos a la iglesia, alabamos a Dios, oramos, leemos la Biblia, hacemos todo lo externo, pero nuestro corazón, ¿dónde está? Y esa es la gran pregunta de toda esta serie. ¿Está tu corazón cerca de Dios o está tu corazón lejos de Dios? Porque a Dios lo único que le importa es tu corazón. Podemos hacer todo el teatro por fuera, pero nuestro corazón, eso es lo que importa. Y de eso hemos estado hablando durante las últimas semanas. ¿Dónde está tu corazón? Y hemos estado hablando sobre 4 áreas que son síntomas de dónde está nuestro corazón. Y la primera semana hablábamos de que nosotros vivimos como si Dios no nos amara, porque tratamos de pagar un precio que ya fue pagado. Esa fue la primera semana. La segunda semana decíamos viviendo como si Dios no estuviera en control, y nosotros tratamos de vivir en una ilusión de tener el control y que nos liberamos cuando nos damos cuenta que Dios es el que siempre ha estado en control desde el principio. Y hoy día vamos a hablar sobre el hecho de que nosotros decimos que la oración es importante, pero vivimos como si la oración no fuera importante. Quiero comenzar diciendo esto. Nosotros tenemos un problema. Y es por eso que tenemos este problema con la oración. Nosotros tenemos un problema. Nosotros creemos que la vida se trata de nosotros. Nosotros creemos que la vida gira o debiera girar en torno a nosotros. Nosotros creemos que de la misma forma en que el Sol, ¿cierto?, es el centro del sistema solar y todos los planetas giran alrededor del Sol, que todas las cosas en nuestra vida debiesen girar en torno a nosotros. Pensamos que estamos en una película que se trata de nosotros y los demás son puros extras de respecto a esta película, respecto a nosotros. Tenemos este problema. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es el problema con vivir para nosotros? Yo tengo que vivir para mí, ¿cierto? Para las cosas que yo quiero. El problema es que como cristianos no podemos vivir así, porque la Biblia nos dice que la vida no se trata de nosotros. Romanos 11:36 lo dice muy claramente. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Tenemos que entender este versículo. Porque nosotros vivimos como si este texto dijera, porque todas las cosas proceden de mí y existen por mí y para mí, a mí sea toda la gloria por siempre. Amén. Vivimos como si todo fuese respecto a nosotros. Y hemos convertido el Evangelio, y esto lo hemos hablado antes, hemos convertido el Evangelio en un Evangelio centrado en el hombre. Y antes de criticar a todas las otras iglesias, tenemos que primero mirarnos a nosotros mismos, porque muchas veces transformamos el Evangelio en un Evangelio centrado en el hombre, un Evangelio humanista. Yo, y tomo el Evangelio, y tomo la oración y la lectura de la Biblia, y venir a la iglesia, y tomo todas estas cosas para ver cómo me pueden ayudar a mí a poder lograr mi objetivo en la vida. Y afecta la manera en que interpretamos la Biblia. Entonces leemos la Biblia y pensamos que la Biblia es un libro respecto a nosotros. Entonces leemos la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Josué, la historia de Pablo, ¿cierto? Y decimos, la Biblia, ¿cierto?, ve estos grandes personajes de la Biblia. Entonces el objetivo mío es que yo logre ser como un Pablo o logre ser como un Abraham, ¿cierto? Y no entendemos de que la Biblia no es un libro respecto a ellos. Es un libro respecto a Dios, y como Dios puede usar a personas normales, tal como Pedro, tal como Pablo, tal como tú y yo, para hacer cosas increíbles. Pero la historia de la Biblia no es una historia respecto a ellos. Y nuestra historia no es respecto a nosotros, es respecto a Dios. Porque para Él es la gloria por siempre. Nuestra historia no es nuestra historia. Como cristianos no debiera ser así. Nuestra historia no es nuestra historia, sino que la historia es de Dios y cómo Dios puede usarme a mí para lograr sus propósitos. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. El problema es que nos confundimos. Y eso nos trae al tema de hoy día. Porque creer que el mundo gira en torno a nosotros no solamente afecta la manera en que interpretamos la Biblia, sino que afecta la manera en que oramos. Porque resumimos a todo a pedir, porque como la vida se trata de mí, entonces yo tomo la oración como una herramienta que Dios me da para lograr que la voluntad de Dios se mueva a mi favor y yo pueda lograr hacer lo que yo quiero. Te pido que me bendigas, que me ayudes, que me prosperes, que me protejas, que me suban el sueldo, etc. Oración es válida, pero no es el centro, no es lo más importante. Porque si somos honestos, la oración no funciona así. Hablamos de que funciona así, hay que pedirle a Dios para que Él nos dé lo que queremos, pero no funciona así. No es que nosotros oramos a Dios y Dios nos dice, ok, voy a hacer lo que tú me dijiste. No funciona así, lo sabemos.
¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios por algo que es, entre comillas, fácil y Dios no contesta? Y oramos por algo difícil y Dios contesta. Yo no entiendo cómo funciona la mecánica de Dios. Yo no tengo el don de sanidad, pero me ha tocado orar por personas. O sea, yo he orado miles de veces por personas que están enfermas. Y siempre oro por sanidad, siempre. Dios, por favor, sana a esta persona, haz un milagro en ella. 2 veces en todo el tiempo que he orado, la sanidad se ha producido en el momento en que yo he orado. Yo no sé por qué pasa con todas las otras veces. Dios no quiso. Dios no quiso hacerlo. O sea, yo obedezco a Dios, oro por la persona, pido que Dios la sane, pero yo no tengo el poder de sanar a nadie. Dios es el que lo hace. No es una fórmula. No tomo la oración como una herramienta para doblegar la mano a Dios. Dios es Dios. Pero nos confundimos y pensamos que Dios no nos está escuchando. Es como cuando uno está en el computador, ¿cierto? Y uno aprieta Enter y no pasa nada. Enter, estoy apretando Enter y esta cuestión no funciona. ¿Cuál es el problema? Y uno se enoja y uno patea el computador, ¿cierto? No me ha pasado nunca. Para los que tienen problemas de... Pero, ¿cierto? Uno dice, bueno, estoy haciendo todo de mi parte para que esta cuestión haga lo que tiene que hacer y no está respondiendo. Y a veces pensamos que Dios es así también. Yo estoy haciendo todo de mi parte, hice toda la oración, hice todo lo que tengo que hacer. ¿Qué pasa con Dios? No me está escuchando, no me está respondiendo. Yo ya hice mi parte. No pretendamos entender la mente de Dios. La Biblia nos dice, lo hablábamos la semana pasada, Isaías 55. ¿Qué es lo que dice? Versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Entonces nos confundimos, porque la oración no se resume a pedir y lograr que Dios haga lo que nosotros le decimos que tiene que hacer. Es mucho más. Y nos perdemos del propósito de la oración cuando nos enfocamos solamente en pedir. Ok, entonces, pastor, ¿de qué se trata? Si no es pedir, ¿de qué se trata la oración? Lo hermoso es que Dios nos enseña, Jesús nos enseña a orar, nos da una suerte de tutorial de la oración, tal como hay tutoriales de guitarra, de inglés, ¿cierto?, de cocina. Jesús nos da, en cierta forma, un tutorial respecto a la oración. En la famosa oración del Padre Nuestro, en Lucas capítulo 11, dice así, capítulo 11, versículo 1, dice, un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Me encanta ese texto porque me da la impresión de que Jesús está orando y los discípulos están viendo que Él está orando y que Él está orando de una forma especial, como que algo les llama la atención respecto a la manera en que Jesús está orando. Ellos estaban familiarizados con la oración, pero la manera en que Jesús estaba orando era diferente y les llamaba la atención y era casi como que lo estaban viendo orar y entre ellos estaban conversando. Ya, ¿quién le va a preguntar? ¿Tú o yo? Ya, pero es que esperemos hasta que termine de orar. Cuando termine de orar, le vamos a preguntar. Y es casi como que estaban todos esperando y Jesús está orando y dice amén, ¿cierto? Y todos y empiezan a preguntar. Y me llama la atención porque de todas las cosas por las cuales ellos hubiesen podido pedir un tutorial, por así decirlo, ellos eligen la oración. Yo pienso que si yo tuviese la posibilidad de poder pedirle a Jesús que me haga un tutorial de algo, yo diría, por ejemplo, cómo convertir el agua en vino, o cómo multiplicar la comida, o cómo caminar sobre el agua. Pero a ellos les llamó tanto la atención cómo Jesús oraba y cómo se conectaba con Dios, que ellos querían saber cómo lo hacía y qué era lo especial que tenía. Bueno, dice así, el versículo 2 dice, Él les dijo, cuando oren, digan, cuando oren, digan. Y probablemente esta es una de las palabras más malinterpretadas que hemos tenido. Porque no está diciendo cuando oren, digan, no está diciendo cuando oren, repitan vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, esta oración de memoria hasta que la oración pierda sentido y la mente esté en otro lado y estemos utilizando esta como frase mágica para hacer que Dios haga lo que nosotros queremos hacer. No, le está dando un bosquejo, le está dando una manera, le está dando como una guía respecto a cómo orar, un modelo. Dice así, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Versículo 3, danos
cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos metas en tentación. Ya, ¿se dan cuenta? No se trata de pedir. O sea, es casi lo opuesto a pedir. Si se dan cuenta, en resumen, mi versión de esto, como yo lo interpreto, básicamente es esto. La oración: Señor, tú eres lo máximo, solo danos lo necesario para vivir, por favor, no nos malcríes con demasiado, perdónanos a nosotros en directa proporción en la que perdonamos a nuestro prójimo y aléjanos de la tentación. Esa es la oración en la cual Cristo nos invita a participar. ¿Se dan cuenta lo poco que tiene que ver con pedir? De hecho, la primera parte de esta oración resume en realidad, en mi opinión, el espíritu de la oración completa. Dice: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Básicamente está diciendo todo esto, todo, se trata de tu reino, de tu voluntad. Ayúdame a mí a alinearme, como lo hemos orado siempre, a tu voluntad. O sea, es casi al revés, no es Señor, alíñate tú a mi voluntad, sino ayúdame a mí, por favor, a alinearme con la tuya para hacer tu voluntad. ¿Se dan cuenta que tenemos las cosas a veces al revés? No se trata de pedir y recibir. Entonces, pregunta, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata la oración? ¿A qué nos está invitando nosotros a hacer aquí? ¿Qué era lo que veían los discípulos de Jesús cuando Jesús estaba orando? ¿Qué era eso que era tan atractivo para ellos? ¿Saben lo que era? Conexión con Dios. Conexión con Dios. Esta herramienta que Dios nos da es una herramienta para poder conectarnos con Dios. Y ese es el propósito de la oración, conexión con Dios. Y si tienes conexión con Dios, tienes lo más importante. El problema es que cuando usamos la oración para lograr nuestros objetivos, nos perdemos lo más importante, que es la conexión con Dios. Porque si no hay conexión, no hay nada. Mateo 6:33 nos habla en cierta forma de esto. Dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El problema es que nosotros cuando oramos queremos primero las añadiduras y después quizás conectarnos con Dios, pero es al revés. ¿Han estado alguna vez en una relación egoísta? Egoísta, sí, la persona dice ser tu amigo, dice ser tu amiga, pero en realidad lo único que quiere es cosas de ti. ¿Han estado en ese tipo de relación? Son relaciones poco saludables. Y son relaciones donde no hay conexión, porque simplemente la otra persona está buscando sacar de ti. Muchas veces nos pasa lo mismo con Dios. Pero cuando tienes una relación buena, es una relación de conexión con la persona. Y lo mismo es cierto con Dios. En una relación egoísta no hay conexión. Y cuando tenemos conexión, lo tenemos todo. A mí me costaba mucho entender este texto de 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice orar sin cesar. Orar sin cesar, sin cesar. ¿Cómo voy a orar sin cesar? ¿Cómo nunca voy a parar de orar? Es imposible. Estaría chocando con las murallas, ¿cierto? No terminaría nada de lo que tengo que hacer en el día. Lo que está hablando aquí es algo muy profundo. Está hablando de que nuestra conexión con Dios debe ser permanente. No está diciendo que yo tengo que hablarle siempre a Dios, estar constantemente diciéndole cosas a Dios. No, estar constantemente en la presencia de Dios, conectado con Dios. No es simplemente decirle palabras todo el tiempo. Es como cuando estoy con la Dani y estamos en la casa, ¿cierto? No necesariamente yo le estoy hablando todo el tiempo o ella me está hablando a mí constantemente, pero estamos juntos. Estamos juntos y yo me adecuo, ¿cierto? Mi forma de ser y ella adecua su forma de ser al hecho de que estamos juntos. Y de repente le digo alguna cosa y me dice alguna cosa a mí, pero estamos conectados, estamos juntos. Lo mismo es cierto con Dios. Y es la herramienta que Dios nos da para conectarnos con Dios, es la oración. Es una hermosa herramienta. Pregunta. ¿Se sienten desconectados de Dios a veces? ¿Se sienten desconectados de Dios ahora? A mí me pasa. Yo creo que si somos honestos, a todos nos pasa. El desafío de hoy día, entonces, es que hagamos un inventario de nuestras oraciones. ¿De qué se tratan nuestras oraciones? ¿Cómo son? ¿Estás entusiasmado por conectarte con Dios? ¿O estás entusiasmado de que Dios mueva su voluntad a tu favor para tú lograr lo que tú quieres? Seamos honestos y evaluemos nuestra relación con Dios. ¿Estamos en una relación egoísta? ¿Estamos en una relación poco saludable? Muchas veces nuestro problema es que queremos más dirección que conexión.
Queremos más dirección que conexión. Muchas veces en nuestra vida lo que queremos es que Dios nos dé dirección. Pero la conexión con Dios no importa. Yo quiero saber para dónde tengo que ir nomás. No les puedo enumerar la cantidad de conversaciones que tengo en mi oficina con diferentes personas que me preguntan esta pregunta. Me hacen esta pregunta, me dicen, ¿qué quiere Dios para mi vida? ¿Cuál es la dirección de su voluntad? ¿En qué dirección tengo que ir con mi empresa? ¿En qué dirección tengo que ir con mi carrera? ¿Qué tengo que hacer? Y mi respuesta es muy espiritual. ¿Sabes qué? No tengo idea. Que no sé. ¿Cómo tengo que saberlo yo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que Dios quiere algo. Y que el motivo por el cual tú estás pasando por lo que estás pasando es principalmente porque Dios quiere que tú estés de rodillas conectado con Él. Y cuando tienes conexión con Dios ya lo tienes todo y lo demás es secundario. Es lo más importante la conexión. Cuando tenemos conexión con Dios lo tenemos todo. Lo que me lleva a la escena, esta la hemos visto antes, la escena de María y Marta. Esta escena es muy buena. Están con Jesús, ¿cierto? Y Marta, ¿qué es lo que está haciendo? Está ocupada de muchas cosas, está limpiando, haciendo la cena, no sé, estaba haciendo miles de cosas. Y María, ¿qué estaba haciendo? Estaba conectada con Jesús. Estaba escuchando a Jesús, lo miraba, lo escuchaba, lo abrazaba, estaba con Jesús. Mientras Marta hacía todo. Y Marta, ¿qué es lo que hace? Se acerca a Jesús. Y a María dice, pero es que no está haciendo nada, Jesús, por favor, dile que me ayude. Está perdiendo el tiempo. Y yo estoy ocupada haciendo cosas importantes. Estaba ocupada, mientras que María estaba conectada. Marta estaba ocupada, mientras que María estaba conectada. Lucas 10 nos dice, ¿cómo le contesta Jesús a Marta? Ay, Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido lo mejor y nadie se lo quitará. María descubrió lo que yo espero que hoy día nosotros descubramos. Conexión. Porque cuando tienes conexión con Dios, como María, tienes lo más importante, lo que nadie te puede quitar. Ya, yo entiendo, sí, suena bonito, pastor, pero es que no entiendo. ¿Cómo nadie me lo va a quitar? ¿Cómo va a ser eso lo más importante? ¿Cómo conexión con Dios va a ser lo más importante? Nómbrenme una cosa que tú estés haciendo hoy día, por lo cual tú estés orando a Dios, que no termine a este lado de la eternidad, que no termine con la muerte. Todo termina con la muerte, excepto una cosa, conexión con Dios. La conexión con Dios comienza a este lado de la eternidad y continúa hasta el otro lado de la eternidad. Es lo único, es lo más importante, es lo que no nos será quitado. Por eso es que es tan importante la conexión con Dios. Por eso dice que María escogió lo mejor, lo que nadie le va a quitar. Pensemos un poco en nuestra vida. ¿Estamos ocupados o estamos conectados? Y yo entiendo que muchas de nuestras oraciones hoy en día son oraciones urgentes. Muchos de ustedes, muchos de nosotros tenemos oraciones urgentes. Algún dolor, algún despido, algún problema de relación, alguna enfermedad. Uno dice, pero es que yo necesito un milagro. Yo necesito que Dios haga este milagro en mi vida. Yo he visto muchos milagros. Yo creo que ustedes también han visto milagros. Dios es un Dios que hace milagros. Eso no hay ninguna duda. Pero yo no puedo pararme en este escenario y prometerles que Dios les va a conceder. No lo puedo hacer porque no soy Dios. Pero lo que sí les puedo prometer es que Dios siempre va a estar con ustedes. Siempre va a estar conmigo. Entonces la oración no se resume a pedir y a recibir, sino a conexión con Dios. Y cuando tenemos esto, tenemos lo más importante. Entonces el llamado de hoy día es que elijamos conectarnos con Dios como María. Porque es lo único de este mundo que es eterno. Y es lo mejor. Y es lo que no nos será quitado.